Son las 2 de la tarde con 17 minutos y todos los jueves y le agradecemos mucho que se dé un tiempo para platicar con usted, con los poblanos de todo el estado, al diputado federal Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Y es que, Fernando, no de ahora, no de esta semana, no de la pasada, tienes más de un mes desde que casi apareció el coronavirus en Puebla. Ya antes habías advertido, en México, que fue el 28 de febrero, pero antes ya también habías advertido de los riesgos y has hecho unas propuestas interesantes de puntos de acuerdo que hemos comentado aquí, que se tienen que llevar a cabo. Pues precisamente porque si bien es cierto que como enfermedad es delicada y grave y hay que cuidarnos y hay que quedarnos en casa, también es importante lo que suceda en el ramo económico. ¿Y qué te parece si platicamos hoy de todo esto, de lo que se está haciendo y de este ruido que parece que hay una polarización entre el gobierno del presidente López Obrador y los empresarios? Muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ya buenas tardes, perdón. Tardes, tardes. Fíjate que sí, efectivamente, desde que inició el periodo de sesiones, que fue al inicio de febrero, planteamos por primera ocasión en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades, fundamentalmente federales, a que se revisaran los puntos de entrada, básicamente fronteras y aeropuertos, por el tema del coronavirus. Es un asunto que yo llevo ya trayendo desde hace pues casi, cerca de 2 meses, y pues el tema ha avanzado y va a avanzar pues todavía con más rapidez en las próximas semanas, y por eso es importante pues estar encima de él y ver cuáles son los impactos que vamos a tener en México. Efectivamente, pues el problema central es un asunto de salud pública, cuya solución en todo el mundo va con el distanciamiento social, es decir, que nos separemos, nos guardemos en nuestras casas, tengamos la mínima actividad, porque es lo que ayuda a minimizar el contagio. Sin embargo, ese tema del distanciamiento social, que es la estrategia óptima en materia de salud pública, es también una pésima receta para el tema económico. Y lo que estamos viendo en México y lo estamos viendo en otras partes del mundo, pues es que los países poco a poco están entrando en una situación de crisis económica derivada de una menor actividad económica que a su vez se debe justamente a este distanciamiento. Y eso es lo que tenemos en México, tocayo. El día de hoy, por primera vez veo una estimación que se acerca más a lo que yo pienso. Bank of America sacó su estimación hace un rato, Sí. en el curso del día, y ellos estiman que la economía mexicana decrecerá 8%, es decir, que se caerá la producción, la actividad económica para este año en alrededor de 8%. Casi todos tienen estimaciones que han ido empeorando, podríamos decir, y bueno, pues la pregunta es qué podemos hacer, qué debe de hacer en una situación así. Y en toda crisis económica, pues se tiene que hacer un plan de rescate económico. Eso es aquí en China, en Timbuktu, en Estados Unidos, en todos lados, y ese es el tipo de plan que pues muchos estamos esperando, ¿no? Desde Se luego supone los que empresarios, sí. sí, No, te escucho, Fernando. desde luego los empresarios, pero pues también la gente común y corriente, porque México, bueno, pues van a sufrir las empresas, las grandes, las medianas, las chicas, las micro, todas, van a sufrir los empleados de las empresas de manera natural, y también va a sufrir una cantidad muy grande de mexicanos que viven al día en la informalidad, que son parte de esa población económicamente activa que no está registrada, no es formal, pero hacen sus actividades en el día a día, ¿no? Venden en la calle, tienen su pequeña miscelánea, se dedican, digamos, a lo mejor al comercio ambulante, en fin, un sinnúmero de temas que todos sabemos y conocemos. La señora de la esquina que a lo mejor vende sus tortas, sus quesadillas, sus tlacoyos, en fin, todos, la economía formal y la economía informal van a sufrir, y por eso nosotros lo que hemos dicho, yo presenté un punto de acuerdo justamente a inicios de semana, creo que fue, donde estaba yo planteando que el plan de rescate económico se debe de presentar a la brevedad y tiene que incorporar varias cosas, entre ellas rescato al menos 3. Una es políticas fiscales. Las políticas fiscales son importantes porque pues los gobiernos tienen forma de aumentar o de bajar impuestos, y en estos casos, pues justamente para alentar a la economía tienen que bajar impuestos. El gobierno federal tiene sus impuestos, pensemos el impuesto sobre la renta,
el IVA, pero gobiernos estatales también tienen sus impuestos, tienen el impuesto sobre nómina, y gobiernos locales, los municipios también tienen los suyos, que son los prediales. Entonces, si nosotros enfocamos estas reducciones en impuestos a que ese recurso vaya destinado a lo mejor a sectores como las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 90% del empleo en este país, pues seguramente el gobierno podrá ayudar desde esa trinchera. También lo puede hacer haciendo exenciones de cuotas a las cuotas del Seguro Social, que es otra manera en la que se puede alentar que la gente pues retenga a sus trabajadores y no los dé de baja. Además de estas políticas fiscales, hay otras dos que te digo brevemente. Unas políticas financieras. Tiene que haber más dinero en la economía, y para haber más dinero pues tiene los bancos que estar en posibilidades de prestarle a las empresas, para que las empresas puedan sobrevivir, para que puedan pagar sus nóminas y para que puedan sobrevivir en un escenario donde sus ventas se van a ir al piso, ¿no? Pero para eso, pues una forma que tiene el gobierno de hacerlo es a través de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo puede garantizar o dar garantías a este tipo de préstamos que dan los bancos comerciales, y de esa manera alentar que haya más crédito en la economía. Y por último, yo creo que de manera muy importante, las políticas de seguridad social. Muchos empleados se van a quedar en la calle, tocayo, muchas empresas van a quebrar, van a cerrar, van a parar operaciones. Entonces habrá gente que va a perder su empleo, y también mucha de la gente que vive al día en la economía informal dejará de ingresar dinero, y por eso es importante que el gobierno pueda garantizar un ingreso mínimo a las familias en condición de vulnerabilidad, y también un derecho básico a la alimentación, es decir, que haya programas alimentarios que le permitan a la gente, aunque sea comer, y idealmente, si se puede, tener un ingreso básico, ¿no? Sí. Esto para el tiempo que dure la emergencia. Dicen que puede ser un mes, yo creo que no va a ser menos de unos 3 meses. Entonces, estas son algunas ideas. Sí. Dice un economista americano muy famoso que se llama Paul Krugman, porque es además premio Nobel de Economía, que en estas situaciones, cuando sucede un shock de este tipo, es como si fuera un organismo, una persona que entra en coma, la economía entra en coma, y si no queremos, digamos, que el paciente se nos muera en la mesa, necesitamos generarle una serie de condiciones justamente para que esté en posibilidades de reactivarse en un momento dado, una vez que esta enorme crisis termine. Y bueno, esas son algunas Sí, ideas, tocayo. tocayo. No, me parecen muy importantes las ideas y son muy coincidentes con lo que piensan muchos mexicanos. Estoy hablando no de sectores, sino estoy hablando de sindicalistas, de investigadores, de sociedad civil, pero que no necesariamente, incluso la Secretaría de Hacienda envió un documento al Congreso Federal muy interesante donde reconoce una baja en el crecimiento. Ellos lo dejan optimistamente en casi el menos 4%, 3.9%. Pero pareciera que el presidente López Obrador tiene otros consejeros que le dicen que la crisis va a pasar pronto, que no va a haber problema. Platícanos de este asunto, porque pareciera que hay dos discursos y que hay una polarización, cuando ante la crisis que estamos viviendo de salud pública y de económica necesitaríamos unidad. Mira, tocayo, al final de cuentas es algo que hemos visto mucho a lo largo ya de lo que va de este gobierno, que pareciera ser que es difícil, o ha sido difícil, tender puentes entre entre el discurso oficial y las políticas oficiales, y por otro lado a veces las expectativas del sector privado, ¿no? Sí debemos de reconocer que hay algunas gentes del sector privado, bueno, pues que se acostumbraron a vivir en la lógica de que los negocios se hacían con el poder público, y yo creo que eso es algo que el presidente López Obrador pues ha sido muy claro que eso ya no se puede hacer. Finalmente los recursos públicos son justamente para el público y no para que los privados puedan lucrar de eso. Y yo creo que de origen esas diferencias de distintas formas han hecho muy difícil el que se puedan empatar, digamos, las tareas, empatar las acciones, incluso los discursos. Yo tengo la impresión, yo vengo, bueno, pues de una familia que ha vivido en el ámbito empresarial siempre, yo en lo personal también a lo largo de muchos años. Yo creo que el sector empresarial es absolutamente necesario. Finalmente la creación de empleo, de riqueza y de desarrollo en un país se da a través del sector empresarial. No solo los grandes empresarios, sino los pequeños empresarios, los medianos y los emprendedores, los que van y de la nada sacan una idea y pueden de ahí construir, digamos, un
un gran desarrollo empresarial. Yo creo que son vitales para una economía. Si una economía no tiene un sector empresarial fuerte, esa economía no se va a desarrollar y tarde que temprano va a perecer. También entiendo lo que, digamos, plantea el presidente López Obrador, y es que tenemos que generar cambios. Ya el sector privado no puede pensar que tiene que vivir del sector público, eso ya tampoco. O sea, el tema de vivir de las concesiones, de las prerrogativas de negocios con el gobierno, pues es algo que ya no es tolerable, no es razonable, y además no tiene que ver con el libre mercado. Sí. Yo personalmente empatizo con ambos discursos. Creo que ambos no es que estén mal, sino que a veces no se empatan en sus formas de entenderse, porque vienen de campos radicalmente distintos. Pero claro que en esta crisis, que es una enorme crisis de salud pública, que apenas está empezando, y que lo más grave, si tú te das cuenta, es que esta crisis de salud pública todavía ni siquiera arranca. O sea, ya estamos viendo los indicios, pero no ha arrancado la crisis de salud pública. No tenemos a los hospitales llenos, no tenemos a gente muriéndose, no tenemos situaciones como hay otros países latinoamericanos donde no tienen ni dónde poner a los muertos y entonces empiezan las pestilencias. En fin, un sinnúmero de cosas que nos pueden llegar a pasar acá. Todavía no vivimos siquiera eso y ya tenemos una crisis económica. Ya hay empresas que están cerrando. Ya hay empresas que están dando de baja a la gente. ¿Por qué? No porque no quieran mantenerla, no quieran seguir, sino porque ya no venden, sus ventas son cero. Entonces, pues tiene toda una serie de gastos que ya no pueden soportar. Y eso nos lleva a que juntos, gobierno, sector privado y otra serie de sectores alrededor de esto, tenemos que juntarnos y sacar, digamos, ahora sí que al buey de la barranca. Tenemos que hacer lo que esté en nuestras condiciones para resolver, digamos, esta crisis, que será primero una crisis de salud pública y segundo una enorme crisis económica. Y yo creo que ahí ya habrá tiempo para que pues todo el mundo después discuta si está de acuerdo con algo, no está de acuerdo con alguna otra cosa, políticas públicas, pero hoy yo creo que es el tiempo de sumar y de unidad, no solo entre empresarios y gobiernos, sino sindicatos, partidos políticos. En fin, yo creo que hoy tenemos que estar en la misma trinchera. Vamos a enfrentar, suena un poquito alarmante decirlo, pero yo así lo veo, esto es una especie de guerra. Vamos a entrar en un estado de guerra, y en un estado de guerra pues lo menos que queremos es estarnos peleando entre nosotros mismos. Bueno, y una economía de guerra. Por eso, subrayando solamente el día de hoy para esta plática tan interesante, Fernando, como la de todos los jueves, la idea es elaborar un plan económico nacional que enfrente esta situación económica. Y se necesita. Es un plan que se necesita, y en eso has hecho las propuestas que consideras indispensables. Y el otro es el apoyo a los trabajadores que se queden sin empleo. Ahí también tiene que haber directrices, políticas específicas. No solo a los que se queden sin empleo, sino a los que hoy en día están en la informalidad y trabajan por su cuenta y no van a tener ya ingresos para subsistir. Familias vulnerables, digamos. Familias vulnerables, digamos, la persona que está, digamos, en la esquina vendiendo una serie de temas, digamos, en la calle. Sí. La señora que se dedica también a hacer comida para vender también en la calle. En fin, todo es que es una, digamos, es 60% de la población económicamente activa, es decir, se dice fácil, pero es la mayor parte de nuestra población en México vive en la informalidad, y entonces todos ellos pues tampoco van a tener ya condiciones para ganar lo que ganaban antes. Pues el reto es enorme, Fernando. La realidad finalmente es la que se está imponiendo. Efectivamente, yo lo que sugiero es que seamos muy prudentes, guardemos mucho nuestro dinero, seamos muy austeros, nos cuidemos la salud nuestra, de nuestra familia, seamos responsables, no salgamos en la medida de lo posible, y que sumemos esfuerzos y seamos solidarios. Los que tengan posibilidad de ayudar al defunto, pues también hay que ayudar al defunto. Pues Fernando, estamos en eso y como siempre te agradecemos mucho estos minutos y la posibilidad de platicar contigo en torno a un asunto que es de interés general. Yo se los agradezco a ustedes mucho también, tocayo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego. Fernando Manzanilla Prieto, diputado federal, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados allá en San Lázaro, haciéndole una serie de planteamientos y una preocupación. El tema de la economía de guerra, sin duda, el tema de que vamos los mexicanos a una guerra, no solo en el ámbito de la salud pública, sino también en la economía. ¿Por qué? Porque la crisis económica ya llegó, ya está aquí. Son las 2 de la tarde con 31 minutos, 2:31.